Bienvenidos de nuevo a la serie Cómo hacerlo, y hoy estamos hablando de 10 consejos de 2 minutos y nos enfocamos en el personal que tiene poco tiempo. Para muchos de nosotros que estamos tan desesperados por encontrar tiempo cuando necesitamos cosas rápidas e inmediatas, así que estamos hablando de pequeñas cosas simples que podemos hacer y que pueden cambiar nuestra salud, nuestra vida, nuestra longevidad y con suerte nuestra felicidad. Así que vamos a hablar de nuestro pan de cada día, vamos a hablar de una estrategia de 2 minutos que realmente puede cambiar esta historia sobre el pan y la historia negativa del pan. Y voy a hablar de esa historia negativa porque el pan es nuestro alimento más popular en el mundo occidental. Y es, de alguna manera, un ejemplo perfecto de la desnaturalización sin sentido de nuestra dieta. La realidad es, hablaremos sobre la desnaturalización en un momento, pero la realidad es que la mayoría de nosotros consumimos en exceso los cereales de manera desmedida. Nunca fuimos diseñados para tomar cereales en el desayuno, nuestra rebanada de pan tostado, la galleta para el té de la mañana, nuestro sándwich o panecillo al mediodía, el té de la tarde, la pasta, lo que sea. Es trigo sobre trigo sobre trigo, o es cereal tras cereal. Y no hay nada de malo con los cereales, simplemente no deberíamos comer tantos. Y una recomendación estándar entre muchos de los médicos integrativos con los que trabajo es que si tienes problemas inflamatorios crónicos que no puedes resolver, simplemente dejes el pan y los cereales de desayuno durante 3 meses y veas qué sucede. Y esto es algo que algunos de ellos han intentado y lo que informan es que los resultados muy a menudo les cambian la vida. Quizás deberías probarlo tú mismo si tienes problemas inflamatorios o condiciones crónicas de las que simplemente no puedes deshacerte. Esto me recuerda cuando hablamos de esta bastardización de una fuente primaria de alimento. Recuerdo haber estado en una conferencia de Acresusa y al maravilloso Charles Walters, quien es el fundador de Acresusa y, por supuesto, el editor de la revista Acres y el coautor de muchas de las obras importantes en agricultura regenerativa, lo que él solía llamar ecoagricultura. Charles dio un pequeño discurso. Dijo, estamos a punto de rezar el Padre Nuestro. Mi versión de esto, danos hoy nuestro calcio propionato diario, nuestro diacetato de sodio monoglicérido, nuestro bromuro de potasio, nuestro fosfato monocálcico, aluminio, sulfato de potasio, cloramina T, benzoato de sodio, hidroxianisol butilado, citrato monoisopropílico, vitaminas sintéticas A y D, y harina de soya genéticamente modificada, y perdónanos, querido Señor, por llamar a esto pan. Por supuesto, eso fue su maravillosa descripción de lo absurdo que se ha vuelto todo esto. Un argumento muy bueno para hornear tu propio pan. Esta es la historia de 2 minutos. Vamos a hacerlo. Son 2 minutos y lo demostraré después. Puedes hacer una versión simple en 2 minutos o una más compleja, pero solo toma 2 minutos prepararla. En una panificadora agregas los ingredientes, presionas el botón, 6 de la mañana, boom, boom, boom. Empiezas a batir la masa y la casa, te despiertas con ese delicioso aroma a pan recién horneado que está quizá entre los 5 mejores olores en el planeta, en mi opinión. Así que hablemos de 6 razones para hornear tu propio pan. Ahora, hablemos de algo llamado antinutriente. ¿Qué es un antinutriente? Bueno, para darte una descripción de ellos, la harina blanca, el pan blanco, que representa el 89% del pan vendido en este país. Aún y tanta gente, incluidos adultos, y me sorprende, solo come pan blanco. Solo les gusta esa textura. Pero cuando tomas harina integral y la conviertes en harina blanca para hacer pan blanco, se pierde el 80% del valor nutricional. Y lo que has creado es algo que aún tienes que digerir. La digestión es un proceso que realmente consume mucha energía y se necesita nutrición para digerir. Y cuando tienes tan poca nutrición y ese pan blanco con el que envías a tus hijos a la escuela, en realidad hay una pérdida neta.
Eso es lo que es un antinutriente. Para cuando terminas de procesarlo y has utilizado minerales para procesarlo, esto es lo que sucede. En el proceso, en realidad hay una pérdida neta al final, donde estás comiendo algo que extrae nutrición de tu cuerpo. Y eso no es algo bueno para una generación de niños que están viviendo menos que nosotros. Ahora, cada generación ha vivido más que la anterior y ahora tenemos niños retrocediendo con lo que se llama degeneración progresiva. Por favor, quítales el pan blanco. En mi opinión, debería estar prohibido. Número 2. Cuando hablamos de 6 razones para hornear tu propio pan, es esto lo que es la harina y de dónde proviene. Ahora, Norman Borlaug, por supuesto, ganó su premio Nobel por crear la Revolución Verde. ¿De qué se trataba eso? Bueno, tuvimos, creo que fue un 27% de encamado en un año, porque el cambio climático ha estado ocurriendo durante décadas. Simplemente ahora está empeorando. Teníamos trigo que se caía. Las variedades originales de polinización abierta estaban siendo derribadas por el viento y eso se llama encamado y no se puede cosechar y es una condición grave. Así que la idea era que se les preguntó a las personas con experiencia en hibridación si podían crear una planta más pequeña, al menos igual de productiva, que no se cayera. Y Norman era uno de esos expertos en hibridación, pero en realidad hizo trampa. Yo digo que lo hizo y mucha gente considerará eso controvertido. Pero lo hizo porque en lugar del proceso estándar de hibridación, irradiaba trigo y sacó un mutante. Esa era una planta más pequeña, igual de abundante, y se convirtió en nuestra principal fuente de alimento mundial. Ese mutante, del que no se nos informó y debieron hacerlo, absorbe un 50% menos de hierro que las variedades originales de trigo, un 32% menos de calcio, un 31% menos de magnesio y poco más del 20% menos de oligoelementos. Hay un oligoelemento que no absorbe nada, el cobalto. Podrías decir, oh, el cobalto, eso no es nada. Bueno, el cobalto sí es algo. El cobalto es tu B12 y la B12 es tu energía, entre muchas otras cosas que hace la B12. Y tu fuente principal de B12 era el grano de cereal, típicamente, y ahora ya no lo es. Así que muchas personas tienen una especie de deficiencia subclínica de B12, debido a algo por lo que Norman debería haber recibido una patada en el trasero en vez del premio Nobel. Como dije, eso es controversial, pero es un hecho. Número 3, en cuanto a nuestras razones para hacer nuestro propio pan, es la locura de la harina de soya. Estamos hablando de la mayoría de esos panes blancos baratos que has comprado en el supermercado por $3 o $4. Revisa la etiqueta. Verás que el segundo ingrediente, y de hecho implica el 30% en muchos casos de ese pan, es harina de soya importada de Estados Unidos. Y es harina de soya resistente al Roundup. Es soya genéticamente modificada, harina de soya o soya, que a menudo ha recibido 3 aplicaciones de glifosato. Y ahora sabemos que el glifosato es un carcinógeno. No queremos que nuestros hijos vayan a la escuela con algo que ha sido rociado 3 veces con un carcinógeno, y eso es lo que es la harina de soya, y eso es lo que contiene. Y no mires las etiquetas, conviértete en un nazi de las etiquetas. Puedes pensar, oh, nadie va a hacer eso. Sí, sí lo harán. Hemos llegado a un punto en el que tienes que reconocer que tú eres responsable de tu propia salud y la de tu familia. El gobierno no lo va a hacer. La multinacional no lo va a hacer. Tú eres el responsable y no hay nadie cuidando de ti y no deberías estar comiendo harina de soya, pero lo haces porque nadie cuida de ti. Tienes que cuidar de ti mismo. El glifosato se ha relacionado con autismo, Alzheimer, enfermedades autoinmunes, insuficiencia renal y hepática. Y la Organización Mundial de la Salud ha sugerido que es un carcinógeno. Así que no queremos estar comiendo eso en nuestro pan, por el amor de Dios. Minerales esenciales comprometidos y enzimas valiosas, la siguiente historia. Así que las 2 deficiencias más grandes en el mundo occidental son el magnesio y el zinc. Y el pan contiene un ácido natural. Si consumimos un poco de más, no es un problema, pero un ácido natural llamado ácido fítico, que forma fitato de zinc y fitato de magnesio, y los excretas. Ahora, la harina de soya tiene niveles particularmente altos de ácido fítico, mucho más altos que la harina de trigo, pero ambas son un problema. Y hay un problema secundario. Tanto la soya como el trigo son lo que se llaman, todos los cereales y legumbres se llaman inhibidores de enzimas. Y por supuesto, solo tienes un número limitado de enzimas. En realidad, no quieres inhibirlos y tener que sobrecargar tu páncreas y tu hígado para compensar esa inhibición. Y entonces, ¿cómo evitarlo? No deberías comer pan en absoluto. Tú comes
Pan de masa madre. Ese es el secreto de la masa madre. Y hay un tercer secreto de la masa madre. La masa madre elimina el ácido fítico. El proceso de masa madre elimina los inhibidores de enzimas. Y hay otro tema, algo llamado lectinas, que de hecho es sumamente inflamatorio, pero hay otras lectinas presentes y todas ellas se neutralizan durante el proceso de masa madre. Así que realmente es la mejor manera de comer pan. Y por supuesto ya ha sido parcialmente digerido y los organismos han hecho su trabajo. Y en vez de que tú hagas el trabajo y digieras ese pan, así que es un resultado maravilloso. Ahora, la otra cuestión es este tema, porque consumimos tantos de estos cereales sobre el equilibrio ácido-alcalino. Este hallazgo de que la mayoría de los pacientes con cáncer son ácidos, que necesitamos mantener un pH urinario de 6.4 para estar bien equilibrados en cuanto al balance ácido-alcalino, y que está relacionado con enfermedades y una falta de resiliencia si somos demasiado ácidos, por ejemplo. Y muchísimas personas lo tienen. Saliva ácida y orina ácida, consíguete una tira de pH y revisa en algún momento. Así que una de las cosas vinculadas a esa epidemia de acidez es el consumo excesivo de carbohidratos refinados. Y el pan es como un triple golpe, porque el trigo realmente es muy formador de ácido. También bloquea el magnesio, que el magnesio, por supuesto, es bastante alcalinizante en el cuerpo. Y el magnesio nos ayuda a relajarnos. Y entonces este estrés en realidad aumenta la acidez. La falta de magnesio entonces aumenta nuestro estrés y así se convierte en una especie de rueda de hámster giratoria de la que quizás queramos bajarnos. Así que esa es, ya sabes, otra razón más para considerar este concepto. Así que te vamos a enseñar cómo hacer en 2 minutos un pan simple de espelta o incluso mejor. Fermentado, un pan de espelta de masa madre, y te vamos a dar la receta y vamos a demostrar cómo hacerlo a continuación. Hablamos hace solo unos momentos sobre las 6 razones por las que sería una buena idea hornear tu propio pan. Y te vamos a enseñar una receta sencilla, porque toma unos 2 minutos, una receta muy simple para hacer un pan estándar, pero una receta aún más importante. Te vamos a enseñar y demostrar el concepto de hacer tu propio pan lactofermentado. Así que estamos hablando de un pan de masa madre, pero estamos hablando de un pan de masa madre con una pequeña diferencia. Porque vamos a usar el BioBubble probiótico y vamos a hacer un pan BioBubble que será la base y queda hermoso porque quiero decir, tiene una enorme, vasta y diversa gama de organismos probióticos. Se ponen a trabajar durante ese periodo de 12 o 24 horas descomponiendo todo esto y saca todos los azúcares de los granos, toda la dulzura. Y es simplemente un pan muy, muy bueno. Y un pan probiótico, ciertamente, las partes internas que no han recibido tanto calor, incluso conservarán algunos de los organismos, así que es un concepto maravilloso. Pero primero hablaremos del más sencillo, y de lo que hablaremos es de qué grano usar. Y en cierto modo hablamos sobre el tema de la acidificación y cómo muchos de nosotros somos ácidos. Y hablamos sobre nuestro consumo excesivo de cereales. Y es realmente importante entender que la harina de trigo es muy, muy formadora de ácido. Ahora bien, hay una opción, y es una opción mucho mejor. Y por supuesto es el grano no hibridado, bastante antiguo, llamado espelta. Y ahora la espelta en realidad no es el único. Creo que el mijo también califica, pero la espelta es el gran grano alcalinizante, así que los aspectos negativos del pan convencional desaparecen cuando usas espelta. Así que vamos a hablar de una receta sencilla. Estamos hablando de 2 tazas. Esto es sencillo, esto es en 2 minutos, así que tomas tus 2 tazas. 500 gramos de harina integral o blanca. Voy a usar una de cada una, le da una textura más agradable. Así que una blanca y una integral, harina de espelta, media cucharadita de sal. Ahora hablaremos de la sal en un momento. Hablaremos sobre, ya sabes, que es mejor usar una buena sal. Una cucharadita de levadura instantánea. Así que tenemos algo de levadura instantánea por aquí en algún lugar. Esta es solo una levadura sencilla de supermercado. Así que una cucharadita de eso. 300 mililitros de agua tibia. Una cucharadita de miel. Así que tenemos, por supuesto, si vamos a usar miel, también podríamos usar una de Nutrition Farms, una granja orgánica. De esta granja en la selva tropical es una miel hermosa. Esa es la miel de Nutrition Farms. Vamos a usar una cucharadita de eso y una cucharadita de aceite vegetal. Y por supuesto, solo usaremos un aceite de oliva orgánico. Así que muy sencillo. Básicamente solo estás mezclando, poniéndolos en la panificadora. Esta es la panificadora aquí.
Y tenemos un recipiente y simplemente ponemos nuestras 2 tazas, una de harina integral y una de harina de espelta blanca. Eso lo podemos comprar en todas las tiendas de productos naturales. Media cucharadita de buena sal, una cucharadita de levadura instantánea, una cucharadita de miel, preferiblemente miel de Nutrition Farms, 300 mililitros de agua tibia y una cucharadita de aceite vegetal. Y eso es todo. Simplemente lo pones ahí, presionas el botón y se ajusta el temporizador. Son 2 minutos para poner esos ingredientes y literalmente es un proceso de 2 minutos. Pero lo que vamos a enseñarte es esta versión de masa madre mucho más especial usando BioBubble. Así que vamos a hablar sobre el pan de BioBubble, que por supuesto es bajo en ácido fítico, bajo en inhibidores de enzimas porque se consumen y bajo en lectinas, que son las 3 cosas que vas a evitar cuando usas la lactofermentación o el proceso de masa madre. Así que vamos a comenzar. Va a ser un pan de tamaño decente. Vamos a usar 3 tazas de harina de espelta. Quizás haremos 3 tazas de harina integral. Vamos a hacerlo ahora mismo. Este es un pan grande. No vamos a alimentar a todos en Nutritech con esto. Será un regalo especial una vez que esté listo. Entonces, el pan de espelta no alcalinizante 3 tazas, y esto es un poco más de 250 gramos, así que no haré una taza entera, va a ser demasiado grande. 1, 2, 3. Esas son nuestras 3 tazas de harina integral. Y luego tenemos un pequeño toque. Es solo para darle textura en realidad, porque la harina blanca simplemente le da una textura ligeramente más agradable. Solo estamos haciendo 1, así que son 3 a 1. Vamos a usar una taza de harina blanca. Eso es todo. Así que esa es la parte de la harina. Y ahora vamos a ver todos los extras. Así que vamos a poner nuestra cucharadita de sal. Ahora, si vamos a usar sal, tienes que probar esta sal. Estuve en la India. Estaba leyendo algo de Ayurveda. Siempre estoy leyendo artículos, solo para ver qué está pasando. Y estaba mirando la parte ayurvédica, la tradicional, como de hierbas. Una estrategia que han usado durante miles de años y usan una sal de una cordillera llamada la cordillera Andupu y se utiliza en 23 preparaciones ayurvédicas. Pensé, vaya, esta debe ser una sal especial, así que traje un poco, la probé y tiene los 74 minerales y se ha convertido en una verdadera favorita entre los chefs. Y para cualquiera que aprecie el sabor de una buena sal, esta se vuelve casi medicinal, así que usaremos esa. Quiero decir, puedes usar cualquier buena sal, no yodada, no una sal adulterada. Le hemos quitado todos los minerales, pero una sal de montaña o una sal marina, así que vamos a usar 1,5 cucharaditas de sal. A mí me gusta bastante la sal, así que voy a poner esta sal medicinal tan buena. Voy a poner un poco más. Sí, como 1,5. Ahí está nuestra sal. Y luego vamos a ver nuestra cucharadita, una cucharada de miel. Tenemos nuestra hermosa miel de Nutrition Farms. Voy a tomar nuestra cucharada, una cucharada colmada, y la vamos a rociar por encima. Esto es una maravilla. Si eres fanático de la miel, tienes que probar esto. De hecho, me voy a comer lo que queda en esa cuchara. Oh, qué rico. Esa miel de selva tropical es algo especial. Miel cruda, por supuesto. Ahora veamos qué más tenemos. Nuestra cucharada, de 3 a 4 cucharadas para ser exactos. Así que tenemos 4 cucharadas de aceite de oliva. Estamos usando aceite de oliva orgánico. Esa es una. 2, 3, y esas son nuestras 4 generosas cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y ahora vamos a usar algunas semillas, 2 cucharadas de cada una. Quizás incluso tengamos 3, porque lo ideal es que puedas usar y no pudimos conseguirlas para esto. Pero esto es lo que normalmente haríamos y simplemente no pudimos. Hoy fuimos a la tienda a comprar algunos de estos ingredientes: semillas de sésamo, semillas de girasol, semillas de amapola y pepitas. Y lo que logramos conseguir fueron semillas de girasol y semillas de calabaza. Por supuesto, la semilla de calabaza es una fuente muy alta de zinc. Así que vamos a poner un par de cucharadas de eso. También voy a calcular un par de cucharadas, y eso es más o menos
Y vamos a poner nuestras semillas de calabaza. Ya no puedo usar mi cucharada porque está llena de miel. Y esas son las semillas de calabaza, aproximadamente 2 cucharadas. Así que, a ojo, pero funciona. Ahora vamos a añadir el ingrediente especial, el más especial de todos, que por supuesto voy a tomar un vaso aquí. Vamos a añadir nuestro vaso de BioBubble. Recuerden, sostengo que es el mejor probiótico del mundo porque ayudé a desarrollarlo, pero estamos hablando de cientos y cientos de organismos y miles de millones por mililitro. Así que vamos a usar un vaso entero de esto y va a ser, pueden ver cómo burbujea ahí, porque ese es el CO2 de los miles de millones de organismos presentes ahí. Así que vamos a poner un vaso entero de BioBubble en este pan. Y luego finalmente un vaso de agua sin tratar. Así que simplemente hemos tomado un poco de agua del tanque aquí en la granja y vamos a poner nuestro vaso de agua sin tratar. Así que esa es nuestra mezcla. Recuerden, 3 tazas de harina integral, 1 taza de harina de espelta blanca, 1,5 cucharaditas de sal, 1 cucharada grande de miel, de 3 a 4 cucharadas de aceite de oliva. Quizás pongamos esta receta debajo y la incluyamos con esta sesión en particular. Un par de cucharadas de cada uno, en este caso, semillas de girasol y de calabaza, un vaso de BioBubble que acabamos de preparar y un vaso de agua de lluvia sin tratar. Y así tenemos nuestra pequeña mezcla. Le vamos a dar una pequeña mezcla, aunque no es necesario. Bueno, sí lo es, porque de todos modos conviene mezclarlo un poco. Y luego vamos a añadir esa mezcla a nuestra panificadora. Y básicamente el concepto es ponerlo en el programa de masa, que dura unos 14 minutos, durante los cuales realmente se van a combinar todos esos ingredientes. Y luego básicamente podemos dejarlo en la panificadora y aquí es donde tenemos que dejarlo para el tiempo de curado, este proceso de fermentación de 24 horas. Y puedes poner eso en un bol o lo que sea y luego puedes hornearlo aquí mismo al finalizar ese proceso después de que haya fermentado o puedes ponerlo en una bandeja para hornear y hornearlo allí. Vamos a ponerlo en la panificadora. Y fuera de cámara vamos a encender el programa de masa, los 14 minutos en los que se va a batir y mezclar. Y luego podríamos sacarlo a una bandeja para hornear y amasarlo un par de veces. Pero básicamente es eso, y luego lo vamos a hornear. El tiempo de horneado es a 190 grados centígrados durante 1 hora y 10 minutos. Así que vamos a tener el proceso de curado de 24 horas, donde BioBubble va a entrar, descomponer todo y eliminar los elementos negativos. Recuerda, el ácido fítico, los inhibidores de enzimas y las lectinas serán eliminados. El BioBubble extraerá muchos de los nutrientes y sabores, y tendrás este maravilloso pan probiótico llamado pan BioBubble. Gracias.